La mesa estaba llena de luces navideñas, platos rebosantes de comida y voces aparentando alegría. Pero entonces mi hijo se puso de pie, golpeó su copa con una cuchara y anunció con una sonrisa fría: mi mamá tendrá que ir a un asilo de ancianos. Ya no puede vivir con nosotros. Su esposa, sentada a su lado, asintió sin ningún pudor y agregó: ya está muy vieja para estorbar aquí. El silencio cayó como una manta pesada sobre toda la casa. Nadie se atrevió a respirar. Yo solo sonreí, tomé mi bolso, caminé hacia él y le entregué un sobre. Entonces abre esto y decide. Cuando abrió el sobre, comenzó a gritar: me llamo Elena Martínez, tengo 68 años, y esa noche, en la que todos esperaban que yo me derrumbara de vergüenza y dolor, fue el inicio del momento más importante de toda mi vida. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera mi propio hijo, era que yo llevaba meses preparándome para ese instante. La Navidad siempre había sido mi fecha favorita. Desde joven, incluso cuando apenas tenía dinero para comprar regalos, me las arreglaba para que mi casa oliera a canela, a pan dulce recién salido del horno, y a ese aroma tibio que solo una madre sabe crear. La mesa siempre estaba llena. No importaba si solo tenía frijoles y tortillas, yo los servía con tanto amor que parecía una cena de reyes. Mi hijo Javier era todo para mí. Lo había tenido cuando tenía apenas 22 años. Su padre nos dejó cuando él tenía 5. Recuerdo perfectamente la escena: una tarde de lluvia, una maleta en la puerta y un hombre que decidió que la libertad era más importante que la familia. Yo me quedé de pie, abrazando a un niño que no entendía por qué su papá nos abandonaba. En ese momento juré algo en mi interior: nunca dejaré que a mi hijo le falte nada. Nunca permitirá que alguien lo haga sentir menos como yo me sentí hoy. Trabajé en todo lo que pude, limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo tamales en las esquinas, levantándome a las 4 de la mañana para cocer el maíz y molerlo a mano. Mis manos se llenaron de cicatrices, mis rodillas dejaron de responder con facilidad desde los 40, pero jamás me quejé. Todo valía la pena cuando veía a Javier caminar rumbo a la escuela con su mochila al hombro. Recuerdo cuando ganó su primer diploma. Volvió corriendo, jadeando, con una sonrisa que parecía iluminar toda la vecindad. Mamá, saqué 10 en matemáticas. Lo sabía mi niño. Eres más listo que todos. Y lo era. O al menos eso creía yo. Para que pudiera estudiar la preparatoria, vendí mis únicos aretes de oro, los mismos que me había regalado mi madre antes de morir. Para que pudiera ir a la universidad, saqué un préstamo que aún seguía pagando muchos años después. Pero nada de eso importaba, porque yo veía en sus ojos la promesa de un futuro mejor, no solo para él, sino para los dos. Cuando se graduó como ingeniero, lloré como si se me fuera el alma del cuerpo. Lo abracé con tanta fuerza que él tuvo que reír. Mamá, ya no trabajo en la construcción. No me abraces tan duro que me vas a despeinar. Yo solo lo miraba orgullosa. Mi hijo había llegado lejos. Y yo me sentía la mujer más rica del mundo. Pero algo cambió cuando conoció a Claudia. Al principio creí que era una buena muchacha. Hablaba fino, se arreglaba siempre con ropa elegante y trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad. Pero cada vez que venía a mi casa, su mirada recorría las paredes humildes, el piso de cemento, la cocina pequeña, como si todo le pareciera insuficiente, inadecuado, indigno. ¿Aquí creció Javier?, preguntó una vez mirando las paredes con desdén. Sí, aquí. Y aquí aprendió lo que es trabajar duro, le respondí con orgullo. Ella solo sonrió de medio lado. Después de su boda, Javier insistió en que yo me mudara con ellos a la nueva casa que habían comprado.
Decía que no quería dejarme sola, que yo ya estaba mayor, que me cuidaría. Yo, ingenua, creí que era una muestra de amor. Vendí mi pequeña casita, la misma que construí ladrillo por ladrillo, y entregué el dinero para ayudarles a terminar de pagar la hipoteca. «Es tu casa también, mamá», me prometió él. Durante el primer año, todo estuvo relativamente bien. Yo cocinaba, limpiaba, hacía la despensa, cuidaba los detalles. Pero poco a poco las cosas cambiaron. «No toques mis cosas, Elena. No entres a nuestra habitación. No hables en ese tono frente a mis amigos». Era como si de pronto dejara de ser su madre y me convirtiera en un estorbo dentro de su vida moderna. Una mañana, mientras barría el patio, escuché a Claudia hablar por teléfono en la cocina. Su voz sonaba baja, pero lo suficiente clara como para helarme la sangre. «Cuando la metamos en el asilo, todo será nuestro. La casa, el carro, todo. No puede hacer nada, ¿entiendes?». Sentí que la escoba se me caía de las manos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme allí mismo. ¿Un asilo? ¿Mi hijo planeaba encerrarme como si fuera un mueble viejo? Quise creer que había escuchado mal, pero en los días siguientes encontré papeles extraños, recibos del banco, informes, con mi nombre, escritos que yo jamás había firmado. Cuando pregunté a Javier, solo frunció el ceño. «No te metas en cosas que no entiendes, mamá». Fue en ese momento cuando comprendí algo doloroso. El niño, por quien yo había dado la vida, se estaba convirtiendo en alguien que ya no reconocía. Y por primera vez en años, sentí miedo. Pero no un miedo débil. No. Era un miedo mezclado con una claridad nueva, como si dentro de mí algo despertara. Si mi propio hijo cree que puede deshacerse de mí, entonces también debe estar listo para descubrir quién soy en realidad. Esa noche no lloré, no recé, no supliqué. Esa noche abrí una libreta vieja que guardaba en mi bolso y empecé a escribir un plan que cambiaría todo. El silencio de aquella noche se sentía más pesado que cualquier grito. Estaba sentada sobre la orilla de la cama, con la libreta abierta entre mis manos arrugadas y una pluma temblando sobre el papel. Afuera, la ciudad seguía su curso. Los autos pasaban, un perro ladraba a lo lejos, pero en mi interior todo estaba en pausa. Mi propio hijo, pensé tragando saliva. Aún me costaba creer que Javier, el niño, que una vez me prometió cuidarme, siempre pudiera hablar de mí como si fuera un objeto viejo que estorba. Cerré los ojos recordando su voz cuando era pequeño. «Mamá, yo nunca te voy a dejar». Pero las promesas hechas en la infancia no siempre sobreviven a la ambición de los adultos. Los días siguientes me dediqué a observar en silencio. Ya no era la madre confiada que caminaba sin preguntas por esa casa. Ahora cada palabra, cada gesto, cada susurro detrás de las paredes me parecía una pieza de un rompecabezas que debía descifrar. Claudia se volvió más fría que nunca. Ya ni siquiera intentaba disimular su desprecio. Pasaba a mi lado sin saludar, hablaba en voz alta de sus planes de remodelar la casa cuando todo fuera suyo, y cada vez que Javier estaba cerca, le tomaba del brazo como marcando territorio. Un mediodía, mientras lavaba los platos, los escuché discutir en el comedor. «Ya deberías decirle», le reprochaba Claudia. «No es tan fácil, es mi madre». «Pues si no lo haces tú, lo haré yo. Dame tiempo». «Y mientras tanto, ¿qué? ¿Sigue durmiendo aquí, comiendo nuestra comida, usando nuestra agua?» Cerré la llave del fregadero con cuidado, conteniendo el temblor de mis manos. Aquellas palabras atravesaron mi pecho como cuchillos. Usando su agua, comiendo su comida, esa casa
no existiría sin mi dinero. Ese techo se sostuvo con mis años de sacrificio. Y entonces lo comprendí con una claridad dolorosa. No querían cuidarme. Querían deshacerse de mí. Desde ese día comencé a notar detalles que antes ignoraba. El cartero ya no me entregaba las cartas en la mano. Claudia las recogía de inmediato. Algunos documentos del banco que me pertenecían habían desaparecido de la mesa donde siempre los dejaba. Mi monedero, que antes quedaba sobre la cómoda, ahora aparecía revuelto como si alguien hubiese revisado su interior. Una tarde, mientras Claudia se duchaba y Javier aún no regresaba del trabajo, decidí buscar respuestas con mis propios ojos. Subí las escaleras con cautela hasta su oficina, un cuarto al que casi nunca me permitían entrar. La puerta estaba entreabierta. Sentí el peso de cada paso, pero empujé la puerta con suavidad. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa abierta sin cuidado. Mi nombre estaba escrito en la portada: Elena Martínez, documentos. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué despacio y comencé a revisar las hojas. Allí estaban copias de escrituras, solicitudes de traspaso, movimientos del banco y algo que me heló la sangre. Había documentos con mi firma, pero esas no eran mis firmas. Las conocía muy bien. La mía siempre temblaba un poco al final de la A. La que estaba allí era una imitación burda trazada con mano segura. Y debajo, en letra clara, autorización para traslado a residencia geriátrica. Un asilo. El mundo empezó a girar. Me apoyé en la orilla del escritorio para no caer. Aquello no era un malentendido, no era paranoia. Mi propio hijo había autorizado mi encierro. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Cerré la carpeta apresuradamente y regresé a la cocina fingiendo normalidad. Minutos después, Javier entró silbando, totalmente ajeno al terremoto que había provocado en mi interior. «Hola, mamá». «Hola, hijo», respondí mirándolo con otros ojos por primera vez. Sus gestos, su manera de caminar, su voz. Todo era el mismo Javier de siempre, pero yo ya no veía a mi niño. Veía a un extraño dispuesto a todo por comodidad y dinero. Esa noche no dormí. Miraba el techo oscuro mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía permitir que me arrebataran todo lo que construí. No después de tantos años. No después de tanto sacrificio. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, tomé mi bolso y salí temprano de la casa. Caminé varias cuadras hasta una pequeña oficina con un letrero discreto que decía: Notaría Pública, Lic Mendoza. El abogado era un hombre mayor de mirada seria pero amable. Me examinó en silencio mientras yo colocaba los documentos sobre su escritorio. «Señor, necesito que me diga si esto es legal», susurré. Leyó con detenimiento, frunció el ceño. Sus labios se apretaron en una línea grave. «Esto es falsificación de firma, señora, y es un delito grave». Sentí una mezcla de miedo y alivio al mismo tiempo. «¿Qué puedo hacer?». El hombre levantó la mirada y me observó con respeto. «Protegerse, y rápido». Me explicó mis derechos. Me dijo las opciones legales que tenía: invalidar los papeles, cancelar cualquier poder, registrar una nueva escritura, preparar una denuncia si fuera necesario. Mientras hablaba, yo sentía algo despertar dentro de mí. Una fuerza antigua, la misma que me había sostenido cuando era joven, sola y sin nadie. «¿Está segura de que quiere hacerlo?», me preguntó al final. Lo miré fijamente sin titubeos. Más segura que nunca. Desde ese día empecé a ir en secreto a la notaría cada semana. Firmé nuevos documentos, dejé todo en orden. Protegí lo que por derecho era mío.
Sin que Javier ni Claudia lo supieran, yo estaba recuperando el control de mi propia vida. Mientras tanto en casa, seguía actuando como siempre. Cocinaba, barría, sonreía. Fingía que no sabía nada. Y cada vez que escuchaba a Claudia hablar del asilo, yo solo asentía en silencio. Por dentro una voz me repetía: «Sigue, déjalos pensar que ganaron. Pronto sabrán la verdad». Y así el día de Navidad comenzó a acercarse. El día que ellos habían elegido para humillarme. Pero lo que aún no sabían es que ese mismo día sería cuando yo recuperaría todo. Cada paso que daba fuera de aquella casa sentía distinto. Ya no era la mujer silenciosa que bajaba la mirada, ni la madre que pedía permiso para todo. Ahora caminaba con otro peso en los hombros, pero también con una claridad que nunca había sentido en mi vida. La calle, que siempre había sido parte de mi rutina, se transformó en un refugio breve mientras fingía ante el mundo que todo estaba bien. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que ocurría detrás de esas paredes. Durante semanas mantuve mi rutina perfectamente intacta. Me despertaba temprano, calentaba el café, barría el patio, cocinaba para Javier y para Claudia como si nada hubiera cambiado. Les ofrecía comida con la misma delicadeza de siempre. Les daba los buenos días con una sonrisa tranquila. Pero por dentro, cada palabra, cada gesto, cada gracias, mamá de Javier, se sentía como una burla amarga. Mientras ellos pensaban que tenían el control, yo aprendía a mover las piezas de un juego al que jamás había querido entrar, pero que ahora estaba decidida a ganar. Comencé a reunir pruebas. Cada documento que aparecía sin explicación, cada sobre del banco que Claudia intentaba esconder, cada papel donde veía una firma parecida a la mía, pero que no me pertenecía, lo guardaba. Los doblaba cuidadosamente y los escondía entre la ropa vieja que nadie tocaba dentro de una bolsa que colgué en el fondo del ropero. Allí donde ninguna mano curiosa se molestaría en buscar. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré en la basura restos de un sobre roto. Al unir los pedazos, pude leer parte del contenido, una solicitud de préstamo con garantía hipotecaria. La garantía la casa en la que yo vivía, el nombre Javier, los datos de contacto Claudia. Me senté en la cocina sosteniendo los fragmentos de papel con dedos temblorosos. No lloré. Ya no. El llanto se me había acabado días atrás. Lo que sentí ahora era algo más fuerte. Era determinación. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?, susurré al vacío. Ahora lo sabía, querían quedárselo todo. La casa, el dinero y hasta mi libertad. Yo era el último obstáculo entre ellos y la vida que soñaban. Esa misma semana decidí ir un paso más allá. Fui con el licenciado Mendoza y esta vez pedí algo más que orientación, pedí protección. Quiero que todo quede establecido de forma legal. No quiero que nadie pueda tocar mis cosas sin mi consentimiento. El hombre me escuchó con atención. Vio mis documentos, mis ahorros, mis comprobantes de pago, mis recibos antiguos del terreno que había comprado muchos años atrás. Usted construyó todo esto sola, señora Elena, y tiene el derecho absoluto sobre ello, me dijo con seriedad. Vamos a hacer nuevos registros. Vamos a dejar todo claro ante la ley. Firmé papeles que nunca imaginé firmar a mi edad. Cancelé poderes, bloqueé cuentas compartidas, hice una actualización de mi diagnóstico patrimonial. Incluso redacté un nuevo testamento, uno donde detallaba exactamente qué pasaría con mis bienes. Y no, el nombre de Javier ya no aparecía como antes. No fue una decisión fácil. Durante días me pregunté si todavía era su madre,
si tenía derecho a alejarlo de todo aquello que alguna vez había soñado darle. Entonces recordé sus propias palabras: ya está muy vieja para estorbar aquí. Esas 7 palabras borraron toda duda de mi corazón. También pedí ayuda a una vieja amiga, Sofía, con quien trabajé limpiando casas años atrás. Ella, a pesar de los años, conservaba una energía admirable. Si necesitan un testigo, cuenta conmigo. Yo di fe de cómo has trabajado toda tu vida, Elena. Contar con ella era un respaldo que me daba seguridad. Su presencia era un ancla con mi pasado, con quien realmente había sido yo antes de convertirme en esta sombra dentro de la casa de mi propio hijo. Mientras tanto, la actitud de Claudia se volvía cada vez más agresiva. Ya no disimulaba. Empezaba a tirar mis cosas a la basura, a cambiar de lugar mis fotos, a quitar mis recuerdos de las paredes. Un día tiró un retrato viejo donde estaba yo joven, con Javier de 5 años en brazos. Eso ya no combina con la decoración. Lo levanté del suelo, limpié el vidrio quebrado con cuidado y la miré sin miedo. No todo lo valioso tiene que combinar con tus paredes. Ella me devolvió una sonrisa torcida, esa que utilizan quienes creen que han ganado. Ya te queda poco tiempo aquí, Elena. Asentí en silencio. Eso mismo pensaba yo, pero de ella. Las noches antes de Navidad se llenaron de susurros. Los escuchaba hablar detrás de la puerta cerrada de su habitación. Planeaban cada detalle para ese día, cómo lo dirían, quién estaría presente, en qué momento harían el anuncio para que todos supieran que yo ya no era bienvenida. No lo sabían, pero yo lo esperaba con ansias. Cada día que pasaba, me acercaba más al momento de entregar aquel sobre. El sobre que descansaba oculto entre mis cosas, sellado perfecto, cargado de verdades demasiado pesadas para sus manos. Dentro estaban copias certificadas, los documentos anulados, la nueva escritura, el Nuevo Testamento, el reporte de intento de fraude con firmas falsas. No era solo papel, era mi voz después de tantos años de silencio. La noche antes de Navidad, mientras toda la casa dormía, me senté en la sala a oscuras. La luz de la luna entraba por la ventana y acariciaba el sobre que sostenía entre mis manos. Mañana comenzará tu verdadera vida, Elena, me dije a mí misma en voz baja. No sabía exactamente qué pasaría, después dónde viviría, cómo seguiría mi camino. Pero por primera vez en décadas no tenía miedo al futuro. Porque al fin yo, una mujer de casi 70 años, había recuperado algo más importante que una casa o un apellido. Había recuperado mi dignidad. El día después de la cena de Navidad, amaneció frío gris, cargado de un silencio espeso que parecía envolver toda la casa. Las luces navideñas aún parpadeaban en las ventanas, burlándose de la tristeza que ahora habitaba aquel lugar. Los platos de la noche anterior seguían apilados en el fregadero, algunos con restos de salsa, otros cubiertos por una costra seca que nadie se había molestado en limpiar. Yo tampoco. Ya nada de eso me pertenecía. Me desperté antes que todos, como siempre. La costumbre de una vida entera no desaparece de un día para otro. Pero esta vez no caminé directo a la cocina. Me quedé de pie en el pasillo, mirando las puertas cerradas de los cuartos, escuchando las respiraciones profundas detrás de la madera. Allí, en algún punto de esa casa, estaba el niño al que yo había dado la vida, y el hombre que había decidido deshacerse de mí. Me preparé un café sencillo y me senté en la mesa del comedor. El mismo lugar donde la noche anterior mi hijo me había condenado delante de todos. Sobre la mesa quedaban copos dorados de la decoración navideña, una servilleta arrugada, una copa que nadie había terminado. Solo yo sabía que ese lugar
ya no volvería a verme sentada con la misma sumisión de antes. No pasaron ni 20 minutos cuando la puerta principal se abrió de golpe. Mamá, la voz de Javier explotó en silencio de la casa cargada de rabia. ¿Qué demonios fue eso anoche? Entró con pasos pesados, el rostro desencajado, los ojos rojos, la mirada descompuesta. En su mano traía el sobre que le di la noche anterior. Ahora estaba arrugado, maltratado, como si lo hubiera estrujado una y otra vez, sin poder creer lo que leyó. ¿Qué hiciste, mamá?, repitió, arrojando los papeles sobre la mesa. No puedes hacer esto. Lo miré con calma. Ni siquiera me levanté de la silla. Claro que puedo, Javier. Son mis firmas, mis bienes y mi vida. Él golpeó la mesa con el puño. Pero yo soy tu hijo. Tú me prometiste que todo sería mío algún día. Lo observé detenidamente. En su rostro ya no estaban los rasgos del pequeño que corría a abrazarme. Solo veía angustia, enojo y miedo. No por mí, sino por él. Te prometí amor, no propiedades, respondí en voz baja pero firme. Y tú rompiste primero esa promesa. En ese momento Claudia apareció detrás de él. Llevaba una bata elegante, el cabello perfectamente peinado, pero su rostro mostraba desesperación. Sus ojos se movían dentro de la casa como si calcularan todo lo que podía perder. ¿Qué significa esto?, Elena preguntó, tomando uno de los documentos. Aquí dice que la casa ya no puede ser vendida por Javier. ¿Qué clase de juego es este? Me incliné apenas hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. No es un juego, es la ley, y es exactamente lo contrario a lo que ustedes intentaron hacer conmigo. Claudia apretó el papel con fuerza. Tú firmaste esos documentos, tú habías aceptado todo. Yo nunca firmé nada de eso, ustedes forjaron mi firma. Eso es una mentira. La puerta principal volvió a abrirse. Era Sofía llegando temprano, tal como habíamos acordado si había un enfrentamiento. Mi ángel guardián, con cuerpo cansado, pero corazón firme. No, no es ninguna mentira, habló ella antes de que yo pudiera levantarme. Y si lo desea, señorita, le puedo explicar con calma cómo una madre sacrifica su vida por un hijo que luego decide venderla. Claudia guardó silencio por un segundo. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y traición. ¿Me estabas espiando o no? Solo estaba abriendo los ojos, le dije. Respiré profundo. El aire parecía más limpio ahora que todo estaba a la vista. Encontré los documentos con mi firma falsa en tu oficina, Javier. Hablé con un notario. Hablé con un abogado. Hiciste un intento de fraude. No me dejaron otra opción. Él dio un paso atrás, como si de pronto la casa ya no respondiera a sus pies. Yo lo hice por nosotros, balbuceó, por nuestro futuro. Nuestro futuro sin mí. Silencio. Esas palabras flotaron entre nosotros pesadas, definitivas. En ese momento sentí algo que no esperaba con pasión, no por lo que me había hecho, sino por lo que se había convertido. Un hombre dispuesto a destruir a su propia madre por comodidad, por ambición, por una mujer que ni siquiera lo miraba con verdadero amor. Todo lo que hice fue proteger lo único que tengo, dije, mi dignidad. Y tú intentaste quitármela. Claudia soltó una risa nerviosa, una risa falsa. Bueno, ya exageras. Eso del asilo solo fue una idea para tu bienestar. La miré lentamente. No se encierra a alguien por su bienestar. Se le cuida, se le respeta, se le escucha. Ella se calló. Por primera vez la vi pequeña, frágil. ¿Entonces qué va a pasar ahora?, preguntó Javier con la voz quebradas. Me levanté de la silla por primera vez desde que entró. Sentí mis piernas firmes, más fuertes de lo que recordaba. Ahora va a pasar lo que tú mismo iniciaste.
Y eso es, ya no vives aquí. Esta casa es mía. Ante la ley siempre lo fue. Tienes 24 horas para recoger tus cosas. Después cambiaré las cerraduras. Sofía asintió suavemente detrás de mí. Y si intenta quedarse o vender esta propiedad, agregó ella, tendrá que responder ante un juez. Javier me miró como si no pudiera reconocerme. No eres la misma mujer que me crió. No respondí sin dudar. Esa mujer daba sin pedir. La que ahora ves aprendió por fin a ponerse de pie. Hubo un largo silencio. Luego, sin decir una sola palabra más, Javier agachó la cabeza. Claudia tomó su brazo, pero él no la miró. Salieron juntos de la casa sin despedirse. La puerta se cerró detrás de ellos. El eco de sus pasos se desvaneció lentamente por la calle vacía. Y allí me quedé de pie en el centro de la sala, rodeada de recuerdos. Pero también de una nueva sensación que jamás había sentido entre esas paredes. Libertad. Mis manos temblaban, sí, pero mi alma estaba más firme que nunca. Sabía que esto no había terminado. La justicia aún tendría que hablar. Los papeles aún tendrían que ser revisados por un juez. Pero una cosa ya no tenía vuelta atrás. Había dejado de ser una víctima. Y eso ya nadie podría quitármelo. 3 días después de aquel enfrentamiento, el cielo amaneció cubierto por nubes densas, como si presintiera que algo definitivo estaba a punto de suceder. Me vestí con cuidado sin prisas, eligiendo una blusa sencilla de color crema y una falda oscura. No necesitaba arreglarme para nadie más que para mí misma. Mientras me miraba en el espejo, vi el rostro de una mujer cansada, sí, pero también vi determinación. En mis ojos ya no había miedo. Había decisión. Sofía golpeó suavemente la puerta para avisarme que el taxi esperaba. Ella insistió en acompañarme. Decía que no iba a dejarme sola en un momento tan importante. Estoy contigo, Elena. Hoy no caminas sola, me dijo tomándome de la mano. El camino hacia el juzgado fue silencioso. Cada edificio que pasábamos, cada persona caminando por las calles, me recordaban que el mundo seguía girando sin importar el drama que se desenvolvía en el interior de mi corazón. Pero para mí, ese día significaba algo enorme. Era el día en que la ley escucharía mi historia. Al entrar al edificio, sentí el peso del lugar. El olor a papel antiguo, a tinta y a madera vieja impregnaba el ambiente. Los pasos resonaban en los pasillos largos. Hombres y mujeres esperaban sentados en bancas frías, algunos con la mirada perdida, otros rezando en silencio. Me senté junto a mi abogado, el licenciado Mendoza, quien había aceptado representarme de manera formal tras ver el abuso que estaba sufriendo. Todo está en orden, señora Elena. Tiene todas las pruebas de su lado, me susurró con calma. Yo solo asentí. A unos metros de mí vi a Javier. Estaba sentado con la espalda encorvada, sujetando su cabeza entre las manos. A su lado estaba Claudia, vestida con elegancia exagerada, como si la ropa pudiera disfrazar la culpa. No se atrevieron a acercarse. Cuando el juez entró en la sala, todos se levantaron. El silencio volvió a instalarse, ahora más denso que nunca. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era una mezcla de nervios y libertad. Se abre la audiencia para el caso de presunto fraude y falsificación de firma relacionado con la propiedad registrada a nombre de la señora Elena Martínez, anunció el juez con voz firme. Escuchar mi nombre en aquel lugar hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Mi abogado tomó la palabra. Explicó con claridad y sin adornos cómo había sido el intento de falsificación, cómo se habían presentado documentos con una firma que no era la mía, cómo se intentó tramitar un préstamo hipotecario
sin mi consentimiento y cómo existía una solicitud de ingreso a un asilo también sin mi autorización. Cada palabra caía en la sala como gotas de verdad pesadas e imposibles de ignorar. Cuando llegó el turno de Javier, su abogado, un hombre joven e inseguro, intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que yo no comprendía bien los documentos que tal vez había firmado sin recordar. Entonces el juez me miró directamente. Señora Martínez, ¿reconoce usted estas firmas como suyas? Tomé el documento con manos firmes. Miré cada trazo con detenimiento. No, señor. Yo nunca firmaría algo para encerrarme en un asilo. Jamás. Mi voz no tembló. El juez asintió lentamente. ¿Y reconoce usted su firma en este documento oficial, autenticado por el notario Mendoza? Preguntó mostrándome la nueva escritura. Sí, esa sí es mía. El juez comparó ambos documentos durante varios minutos. El sonido de las hojas al pasar se sentía como un tambor en mis oídos. Finalmente levantó la mirada. Las diferencias son evidentes. El murmullo comenzó a recorrer la sala como un suspiro colectivo. En ese momento llamó a Sofía para testificar. Mi amiga se levantó con tranquilidad y contó todos mis años de trabajo, el dinero que yo había aportado, el sacrificio, la venta de mi casa, mi ayuda, para que Javier pudiera tener la suya. Esa casa fue construida con el sudor de Elena, dijo con voz firme, no con la ingratitud de un hijo. Vi cómo Javier bajó aún más la cabeza. Luego llamaron a un perito en grafología, que confirmó sin lugar a dudas que la firma en los documentos falsificados no coincidía con la mía. El juez ordenó silencio absoluto. Después de unos minutos de lectura profunda, pronunció palabras que jamás olvidaré. Este tribunal determina que existió un intento de fraude por parte del señor Javier Rodríguez y su esposa con la intención de despojar ilegalmente a la señora Elena Martínez de su propiedad y de su libertad personal. Todos los documentos vinculados a dicho intento quedan anulados. La propiedad queda registrada únicamente a nombre de la señora Elena Martínez y queda prohibida cualquier transacción sin su consentimiento directo. El sonido del martillo al golpear la mesa retumbó en el aire como un trueno que limpia el cielo. No lloré, no grité, simplemente cerré los ojos por un segundo y respiré hondo. Vocecitas internas de años atrás, de dolor, de humillación y silencio, comenzaron a desvanecerse una a una. Había ganado, pero más que una victoria legal, era una victoria del alma. Javier levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. No podía creerlo. Claudia apretaba su bolso contra el pecho pálida, buscando alguna forma de desaparecer del lugar. El juez continuó. Este caso queda registrado. Cualquier intento futuro de manipular o falsificar información de la señora Martínez será sancionado penalmente. En ese mismo instante supe que por fin estaba protegida. Al salir del tribunal, la luz del exterior me cegó por un momento. El sol había logrado romper las nubes. Caminé despacio por las escaleras, sintiendo la brisa suave rozar mi rostro envejecido, pero lleno de vida. Sofía me abrazó sin decir nada, no hacían falta palabras. Y justo entonces sentí unos pasos detrás de mí. «Mamá», era la voz de Javier. Me giré lentamente. Nos miramos a los ojos como hacía décadas, cuando él aprendía a caminar. Pero ahora el niño había desaparecido por completo. «¿Vale la pena salvar lo que ya destruiste?», le pregunté con suavidad. Él no respondió, solo bajó la cabeza una vez más. No hubo gritos, no hubo más reclamos, solo una verdad flotando entre nosotros como un muro invisible. Aquel día comenzó el verdadero castigo para él.
y la verdadera libertad para mí. El castigo no llegó de inmediato, con sirenas ni esposas. No fue un castigo ruidoso ni cinematográfico. Fue en realidad mucho más cruel un castigo lento, silencioso, hecho de miradas que ya no respetaban puertas que ya no se abrían y manos que ya no querían tocar las suyas. Después del juicio, Javier dejó de volver a la casa. Durante algunos días me convencí de que quizá había comprendido la gravedad de lo que había hecho y que por dignidad había decidido alejarse. Pero la verdad salió a la luz muy pronto, como casi todo en este mundo pequeño donde todos se conocen y los secretos duran poco. Fue Sofía quien me llamó una tarde mientras yo limpiaba las ventanas. «Elena, ¿supiste lo de tu hijo?» «No, Sofía. ¿Qué pasó ahora?» Hubo un silencio del otro lado de la línea, un pequeño suspiro antes de las palabras. «Claudia lo dejó. Se fue de la casa ayer por la noche». Mis manos se quedaron quietas sobre el trapo húmedo. «Lo dejó», repetí en voz baja. «Sí. Dicen que gritó, que no se había casado con un perdedor, que no quería estar con un hombre sin casa, sin dinero y sin futuro. Tomó sus cosas y se fue con una amiga». Colgué sin decir demasiado. Apoyé mi frente contra el cristal frío de la ventana y cerré los ojos. No sentí alegría, tampoco satisfacción, solo una extraña sensación de vacío como la que queda después de una tormenta que ha arrasado con todo. Recordé con claridad el momento en que Claudia entró por primera vez a mi casa, su vestido caro, sus uñas perfectas, su perfume fuerte, cómo observaba las paredes intentando imaginar cambios, mejoras nuevas, versiones de mi vida sin mí presente. Y ahora se había ido igual que el viento abandona los lugares donde no queda nada que pueda llevarse. Javier se quedó solo. Los vecinos me lo contaron días después. Lo veían salir temprano, sin mirar a nadie, con la ropa desordenada y el rostro hundido. Su carro, aquel vehículo nuevo que tanto había presumido, ya no estaba. Supieron por el mecánico que lo había llevado de regreso al concesionario porque no podía seguir pagando las mensualidades. Perdió contacto con sus amigos, aquellos que solo lo frecuentaban cuando invitaba las cervezas o pagaba la cuenta en los restaurantes. Su teléfono dejó de sonar. Las sonrisas falsas que lo rodeaban desaparecieron como humo. Una semana más tarde, lo vi con mis propios ojos. Era una tarde tranquila. El sol caía lentamente sobre el vecindario cuando escuché que tocaban la puerta. No estaba esperando a nadie. Me acerqué con cautela y miré por la pequeña ventana. Era él, mi hijo. Su figura se veía más delgada, encorvada, como si los años hubieran caído sobre sus hombros de repente. Sus ojos, que antes estaban llenos de arrogancia, ahora parecían vacíos, cansados, derrotados. Respiré profundamente y abrí la puerta. Él levantó la vista sorprendido de verme calmada. «Mamá», susurró. Durante unos segundos me quedé en silencio, observándolo, estudiando en su rostro las consecuencias de sus decisiones. «¿Qué necesitas, Javier?», le pregunté finalmente. Su voz tembló, algo que jamás había escuchado en él. «Perdóname». Esa palabra tan pequeña, tan tardía, flotó entre nosotros como una pluma débil. «Lo siento tanto, mamá. Pensé que estaba construyendo algo mejor para mí, pero lo destruí todo». Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Claudia se fue. Perdí el trabajo. Nadie me quiere ayudar. Yo no tengo a dónde ir. Durante un segundo, todo el pasado invadió mis pensamientos. Su primer día de escuela, su risa infantil, aquella vez que enfermó y pasé noches enteras sin dormir a su lado. Toda mi vida girando alrededor de él.
Pero luego recordé también las palabras más recientes. Ya está muy vieja para estorbar aquí. Cuando la metamos al asilo. Y comprendí que no podía olvidar eso sin traicionarme a mí misma. ¿Esperabas que yo te recibiera aquí como si nada hubiera pasado? Pregunté con serenidad. Solo necesito un poco de ayuda. No te pido nada más. Suspiré lentamente. No había odio en mi pecho, tampoco rencor, solo una amarga claridad. Ayudarte no significa volver a permitir que me destruyas, Javier. Lo vi temblar. Sus manos apretaban el borde de su chaqueta gastada. Mamá, soy tu hijo. Y yo soy tu madre, respondí con firmeza. Precisamente por eso no voy a seguir permitiendo que me faltes al respeto. Hubo un silencio profundo entre nosotros. El ruido lejano de unos niños jugando en la calle, el canto de un pájaro, la vida continuando a nuestro alrededor, indiferente al drama que se desmoronaba frente a mi puerta. No voy a echarte a la calle, continué, pero tampoco volverás a vivir bajo este techo. Su rostro se levantó lentamente. Entonces, ¿qué va a pasar? He hablado con el padre Miguel. Él conoce una pequeña habitación junto a la parroquia donde puedes quedarte por un tiempo. Tendrás la oportunidad de trabajar con él, ayudar en la limpieza, en la reparación de cosas en la cocina comunitaria. Si quieres empezar de nuevo, que sea desde la humildad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. No fue un agradecimiento de alivio, sino de vergüenza. No me agradezcas, le respondí. Agradécele a la vida por darte una segunda oportunidad. No todos la reciben. Él asintió sin palabras. Antes de irse, levantó la vista una última vez. Mamá, yo arruiné todo, pero jamás quise hacerte daño de verdad. Lo miré a los ojos despacio, profundamente. Lo sé, hijo, pero el daño no se mide por la intención, se mide por las consecuencias. Se dio la vuelta y caminó lentamente por la acera, alejándose. Sus pasos se perdieron entre las sombras de la tarde. Cerré la puerta con suavidad. Y a pesar de todo el dolor, de toda la traición, de todas las noches en vela, sentí por primera vez en mucho tiempo paz. Una paz que no dependía de nadie más. Una paz que había nacido de mi propia fuerza. El silencio que quedó después de que Javier se marchó fue distinto a todos los silencios que había conocido antes. No era un vacío triste ni una ausencia dolorosa. Era un silencio limpio, profundo, casi sagrado, como si la casa por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin miedo. Durante los días que siguieron, empecé a sentir algo nuevo dentro de mí. No era furia, ni resentimiento, ni siquiera tristeza. Era algo más parecido a un renacer, como cuando la tierra, después de una tormenta violenta, se queda húmeda, pero lista para que algo nuevo crezca sobre ella. Recorrí la casa despacio, tocando con la yema de los dedos las paredes que yo misma había limpiado miles de veces, mirando las fotos antiguas que aún colgaban en la sala. Allí estaba yo de joven, con un vestido sencillo, sosteniendo a un Javier pequeño entre mis brazos. Allí estaba mi madre, allí estaba mi abuela, mujeres fuertes, mujeres que también cargaron con más de lo que les correspondía. Sobrevivimos todas, susurré al aire, y yo también voy a sobrevivir. Al tercer día, tomé una decisión que venía rondando mi mente desde hacía meses, incluso antes de aquella horrible noche de Navidad. Llamé al licenciado Mendoza y le pedí una cita. Quiero vender la casa, le dije, pero no para huir, quiero empezar de nuevo. Él se quedó en silencio por unos segundos. Es lo que muchas personas desean hacer, pero casi nadie se atreve, señora Elena, respondió finalmente. ¿Está segura?
Miré alrededor una última vez. No sentí miedo, solo gratitud. Más que nunca. El proceso no fue largo. La casa, aunque antigua, tenía historia, ubicación y valor. En menos de un mes, un matrimonio joven lleno de ilusión vino a verla. Querían espacio, querían luz, querían un lugar donde formar una familia. Les sonreí al verlos caminar emocionados por las habitaciones donde una vez mi hijo aprendió a caminar. Que esta casa les dé más amor del que me dio dolor. Pensé en silencio. Con el dinero de la venta no busqué lujos. No quise una vida de excesos. Compré una pequeña casita en un pueblo tranquilo, cerca de una iglesia blanca, con un patio lleno de tierra fértil y un viejo árbol de limones. Un lugar sencillo, pero lleno de paz. Allí comencé mi verdadera vida. Empecé a levantarme con el canto de los gallos, no con el ruido de los autos. Planté hierbas, sembré tomates, cociné pan para mí y para los vecinos. A veces vendía en la plaza pequeñas canastas con verduras y dulces que aprendí a hacer de niña. Volví a sentirme útil, pero no explotada. Volví a sentirme viva, pero no controlada. La gente del pueblo pronto empezó a conocerme como Doña Elena, la señora de las manos dulces. Algunas mujeres mayores venían a mi casa solo para conversar, para contarme sus penas, para preguntarme cómo había soportado tanto y cómo había salido de ello sin perder el alma por completo. ¿Cómo lo hiciste?, me preguntó una con lágrimas en los ojos. ¿Cómo encontraste el valor? Yo solo sonreía con dulzura. El valor siempre estuvo ahí, hija. Solo estaba dormido. Con el tiempo, incluso algunas jóvenes empezaron a buscarme para que les enseñara a defender sus derechos, a cuidar sus propiedades, a no permitir que nadie les quitara el fruto de su trabajo. No me convertí en abogada ni en jueza. Me convertí en algo más importante, una prueba de que nunca es tarde para levantarse. Y aunque suene extraño, también pensé muchas veces en Javier. No con rencor, sino con una mezcla de tristeza y esperanza. Supe por medio del padre Miguel que al principio le costó mucho adaptarse. Trabajaba limpiando la iglesia, ayudando en la cocina, cargando cajas. Sus manos antes suaves y cuidadas empezaron a llenarse de ampollas, como las mías tantos años atrás. Pero también supe que poco a poco fue entendiendo, que comenzó a ayudar a otras personas, que hablaba poco pero con respeto, que cada domingo se sentaba en la última fila y agachaba la cabeza en silencio. Jamás volvió a buscarme para pedirme nada. Nunca volvió a pedir perfección. Y aunque nunca regresó a mi casa en mi corazón, comprendí algo importante. No todos los hijos están hechos para regresar, pero todos pueden aprender. Una tarde, mientras regaba las plantas, recibí una pequeña carta. No venía con remitente, pero reconocí de inmediato la letra temblorosa en el sobre. Mamá, no merezco perdón, pero quería que supieras que ahora entiendo. Cada piso que barro, cada plato que lavo, cada oración que escucho, me recuerda todo lo que hiciste por mí. No voy a pedirte nada. Solo quiero que vivas en paz. Gracias por darme vida, incluso cuando yo quise quitártela. Sostuve esa carta contra mi pecho y cerré los ojos. Una lágrima silenciosa corrió por mi mejilla, pero no era de dolor, era de liberación. Porque ahí supe que a pesar de todo, lo había logrado. Había protegido mi dignidad, mi hogar, mi alma, y había enseñado al mundo, sin gritar, sin violencia, sin odio, que el amor de una madre no es debilidad, pero que la dignidad también es sagrada. Ahora quiero hacerte a ti una pregunta muy importante, que quizás llegue a tu corazón, tanto como esta historia ha vivido en el mío. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando hoy?
¿Alguna vez has tenido que levantarte contra alguien que amabas? Si esta historia tocó tu alma, déjame un comentario. Me encantaría leerte. Comparte este relato con quien lo necesite y suscríbete para que podamos seguir caminando juntos a través de más historias reales de fuerza, dignidad y renacimiento. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo